ahora conectados con Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Lucio, buenos días. Nicolás, muy buenos días. Siempre agradecer la oportunidad. Estamos en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde el porcentaje del paro es del 100%, porcentaje semejante se repite en el país, y esto tiene sentido y tiene justificación justamente en la desatención y el incumplimiento de compromiso por parte del gobierno y el probable comportamiento semejante de parte del Congreso de la República. Tú hablabas de un tema contundente, la optimización de recursos, y nosotros consideramos que aquí la educación es una prioridad. No debe seguir siendo discurso político, debe ser un acto concreto de atención y de priorización, y eso no estamos observando de parte de la clase política. Hoy el Congreso tiene la oportunidad justamente de sintonizar con la población, sintonizar con los trabajadores y cumplir simplemente con la Constitución. Decimos mirar de prioridad para la educación, entonces aseguremos un presupuesto idóneo que permita enfrentar los grandes problemas que el sector tiene y que motivan hoy también el paro nacional. Nosotros decimos infraestructura educativa, atención; alimentación para nuestros alumnos, atención; derechos laborales de los docentes; continuación de política de Estado que tienen que ver con atenciones a estos derechos, con incremento de remuneraciones que no se pueden perturbar porque van a generar situaciones peores el próximo año. Nosotros no queremos una huelga nacional, pero definitivamente con esa actitud el gobierno y con esa probable actitud el Congreso de la República están generando esta respuesta a los trabajadores, que en el caso de educación innegablemente va a ser contundente y va a contar con el apoyo de la población. Ahora, Lucio, toda esta controversia con respecto al presupuesto termina el 30 de noviembre. El presupuesto se tiene que cerrar este mes y ya lo que enfrentaremos a partir del 1 de diciembre van a ser hechos consumados. Hemos tenido movilizaciones previas, Nicolás, en donde no hemos querido perturbar el desarrollo escolar, pero hemos llegado a una situación límite en la cual tenemos que desarrollar una respuesta mayor que busca que el Congreso reflexione y antes de aprobar el presupuesto considere a educación y considere los derechos de los trabajadores, de tal manera que el presupuesto general de la República del año 2024 demuestre que el Congreso tiene esa mirada de prioridad por la educación y el respeto a la Constitución y los derechos de los trabajadores. Te decía la vez pasada ejemplos concretos. No es posible que un soldado de la patria, un docente que trabaja en zona rural, en zona de frontera, que trabaja en el BRAE, no tenga la dignificación y no tenga el incremento que hemos acordado con el Ministerio de Educación y que al Ministerio de Economía no le ha interesado y lo ha borrado de un plumazo. No puede ser que un maestro que ha demostrado su solvencia, su idoneidad, hoy resulta nombrado y le cercenan un derecho importante que es la escolaridad en el mes de enero con una explicación absolutamente risible. No es posible que en los colegios, con una ley que ya se ha aprobado años anteriores, que se ha reiterado el año pasado, a la fecha no existan profesionales de la salud en tiempos en donde la violencia social, familiar, el bullying, consumo y expansión de sustancias tóxicas, etcétera, requieren la presencia de un profesional, y esta situación no se da. No es posible que a los maestros derechos sociales como el pago de la deuda se le tenga por décadas postergado. Esta es una situación insostenible que tiene que tener un alto ahora y tiene que significar de parte de la clase política reflexión. De lo contrario, este escenario de inestabilidad, de crisis, de conflicto que se agudiza, definitivamente se va a manifestar. Y los maestros tendremos que estar a la cabeza de esta respuesta y malestar nacional. Claro, ahora, el problema, Lucio, que ocurre siempre cuando hay una paralización, sobre todo en las circunstancias, ¿no?, después de haber pasado la pandemia y todos los retrasos que esto ha generado, es que van a terminar viéndose afectados los alumnos, que es lo último que tendría que ocurrir, ¿no es cierto? Ahora, se ha convocado para el 19 de diciembre a una gran marcha. ¿Ustedes son parte de esta convocatoria? Mira, nosotros estamos adscritos a la CGTP, que es nuestra central de trabajadores. Compartimos enteramente la plataforma que está motivando esta movilización y estaremos presentes. Y siempre hemos considerado la preocupación por no afectar ni perturbar el desarrollo académico. Eso siempre lo hemos considerado, y repito, el 19 no será así, pero hoy sí hemos considerado pertinente desarrollar esta medida
previamente a la aprobación del presupuesto. Entonces, será responsabilidad del Ejecutivo, será responsabilidad del Congreso las futuras acciones que adopten los maestros y auxiliares de educación del Perú. Ahora, Lucio, ¿cuál es el impacto que está teniendo el paro el día de hoy? ¿Cuántos colegios están parados el día de hoy? En el país nosotros tenemos 320.000 afiliados. Por lo pronto, Ica está paralizado 100%. Arequipa está paralizado 100%. Consideramos que ese porcentaje de contundencia se va a desarrollar en el país. Y tiene una explicación natural, el malestar que sienten los trabajadores, la desatención que se percibe de parte del Ejecutivo, de parte del Legislativo, que se traduce también en las encuestas que se publican, en donde altos porcentajes están en desacuerdo con la forma como se conduce el país. No es posible, Nicolás, y los maestros no somos ajenos al encarecimiento permanente, sin control de los productos de primera necesidad. No es posible que el alza del costo de vida no tenga un plan anticrisis. No es posible que el poder adquisitivo de los docentes, de los trabajadores, de las mayorías en el país se vea afectado. Esto tiene que detenerse. Estamos en un país con grandes problemas y con una situación de conflicto que tiende a agudizarse. Si no hay autoridades idóneas, si no hay autoridades que sepan priorizar y encaminar las atenciones prioritarias, claro. Un Estado en el mundo tiene responsabilidades centrales: salud, educación, seguridad social, previsión social, y encontramos que en el Perú desde hace más de 30 años ese Estado está de espaldas a sus responsabilidades. Claro, pero lo que yo no entiendo es esto. Todo el mundo se llena la boca, Lucio, con que la educación es la clave para construir el futuro. Todos los días escuchamos discursos brillantes sobre el papel de la educación en la transformación y la modernización de los países. Y a mí me ha pasado que para hablar solo del tema de infraestructura, voy entrevistando ministros de educación y las cifras que me dan sobre el déficit de infraestructura cada vez son peores. Es decir, no mejoramos, empeoramos. O sea, el déficit de ahorita bordea los 164.000 millones de soles, de dinero que habría que meter para mejorar los colegios existentes y para construir lo que hace falta. Pero ¿cuánto estamos invirtiendo, Lucio, para hablar solo de infraestructura? 4.000, 5.000 millones al año. O sea, vamos a necesitar 30 años para llegar a donde deberíamos estar hoy. O sea, tú dices muy bien, ¿ustedes se han Nicolás, sentado a hablar sobre esto? ¿Sobre qué plan imaginativo hay para resolver esta brecha? Hemos conversado con la ministra de Educación y hemos encontrado una aceptación de que los planteamientos que desarrollamos, las exigencias que proponemos, son justas y correctas, pero los temas trascendentes planteados no se solucionan. Y aquí una traba y un muro de oposición a esta solución y mirada de prioridad es innegablemente el Ministerio de Economía. Como tú muy bien dices, la educación ha servido de discurso político para acceder al gobierno, para acceder al poder, pero una vez en él se desconocen acuerdos, se desconocen compromisos y se sigue mirando de espaldas la educación. Y este es un tema que lejos de ser solucionado se agudiza. Hablábamos de 130.000, 152.000, 154.000 y hoy la cifra solo en infraestructura, que es un gran problema en educación, supera los 160.000 millones de soles. Y eso es una tendencia a crecer e incrementarse. Este tema de la anemia que nos preocupa a nuestros alumnos, de 10, 6 tienen anemia, malnutrición, y ese es un número que tiende a crecer. El tema de la capacitación que nosotros requerimos para ser solventes, para ser más idóneos y estar a la altura de las expectativas y los tiempos, requiere atención del gobierno. Y la dignificación, con hambre no se enseña, con hambre no se aprende, con precariedad las cosas no se enfrentan. Y por eso el magisterio está en pie de lucha. Y por eso estamos convencidos, recibimos el respaldo de los padres de familia, de la opinión pública. Y por eso todos le decimos a los congresistas, le decimos a aquellos que tienen una cuota de poder, que miren con prioridad la educación, que se sensibilicen con los derechos de los trabajadores, que entiendan que esta lucha es justa, que no busca, que no es manifestación de respuestas irracionales o aventureras, tiene absoluto sentido, responde a derechos, responde a razón y justicia y por tanto merece atención. El Congreso tiene la oportunidad de sintonizar con la población y los trabajadores. Antes de abordar el presupuesto, que cumplan lo que dicen, que su discurso se haga realidad, que la educación es prioridad, que los derechos de los trabajadores también son prioridad. Esperamos eso. De lo contrario, la situación, como decimos, tendrá que agudizarse. Los conflictos vendrán
y la huelga será una manifestación natural de los trabajadores provocada por la clase política y no precisamente por el SUTEP. Lucio, te agradezco mucho y vamos a estar en contacto. Ustedes saben que siempre tienen las puertas acá en Exitosa para ser escuchados y para desde acá tratar de hacer algo para que escuchándolos, a ver si sintonizan con los problemas, en este caso del magisterio. Muchas gracias a Lucio Castro.